Dado f de x y g de x, queremos encontrar la función compuesta f de g, y luego determinar el dominio de la función compuesta f de g. Debemos tener cuidado cuando determinamos el dominio de una función compuesta. El dominio de f of g of x debe contener las restricciones en el domain de g of x, la función interna y las restricciones del dominio. En la función compuesta recientemente formada. Así que no podemos considerar el dominio de la función compuesta recientemente formada para determinar el dominio de f de g de x. Para empezar, vuelvamos a escribir f de g utilizando esta notación aquí que significa f de g, a veces escrita como f de g de x como este. Es igual a f de g de x. Al utilizar esta notación aquí, podemos ver que la función interna es g de x. Así que antes de encontrar esta función compuesta, necesitamos determinar el dominio de g de x porque podría afectar el dominio de nuestra función compuesta. Avisaremos que g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Así que aviso si x es negativo, tenemos un número imaginario que significa el dominio de g de x. Debe ser x es mayor o igual a 0, que podríamos expresar utilizando la notación de intervalo cerrada en 0 al infinito positivo. Por lo tanto, ¿cuándo será nuestra función compuesta? Esta restricción debe estar en el dominio de nuestra función compuesta. Ahora regresemos aquí y encuentra nuestra función compuesta y vea si tenemos más restricciones. Y otra vez, como g de x es igual a la raíz cuadrada de x, podemos escribirla como f de la raíz cuadrada de x. Y ahora la raíz cuadrada de x será la entrada en la función f. Y como f de x es igual a x cuadrado más 1, esto sería la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y si nosotros cuadramos una raíz cuadrada, se deshacen el uno del otro, así que es solo x más 1. Así que nuestra función compuesta f de g es igual a la función lineal x más 1. Si no es una función compuesta, el dominio sería todos los números reales. Pero esto sería un error porque el dominio de nuestra función compuesta debe también contener las restricciones del dominio de la función interna g de x. Aquí hay un ejemplo de donde el dominio de nuestra función compuesta es el mismo que el dominio de la función interna. En este caso x es mayor o igual a 0. Esperanza, esto tiene sentido. Porque si tenemos la función compuesta donde las entradas iniciales están en la función g, las restricciones en el dominio de g también deben ser consideradas al determinar el dominio de nuestra función compuesta. Ok, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.